otra forma en que hemos estudiado esto es a través de reportes de medios de comunicación. Pues si ustedes le ponen en la búsqueda de Granma, homicidio, aparecen algunas entradas, pero son básicamente entradas de películas, reseñas de películas, o Palestina, México, otras cosas, pero no en Cuba. En Cuba hay 0 homicidios, según Granma en el 24. En el 23 hay uno, una mención. La primera medida de esto es en 2016, también sería 0. En Granma no pasa, al menos homicidios no pasa. Básicamente es ocultar datos, ¿no? Porque son datos que registra el gobierno, es decir, los registros existen. Cada que hay una muerte hay un registro y hay una causa de esa muerte, incluso en Cuba. Entonces es elección de no hacerlo porque muy probablemente uno puede inferir que no les gustan las cifras que están resultando, ¿no? Y entonces podemos sospechar que están aumentando los homicidios en Cuba, lo cual de por sí no es una tasa especialmente, es baja para Latinoamérica, pero no en términos absolutos, ¿no? Digamos, es 7 veces la tasa de homicidios de España, por ejemplo, ¿no? Entonces no es una tasa baja en ese sentido. Ahora, como es tasa, es comparable entre países, porque es el total de homicidios dividido entre la población y luego multiplicada por 100.000. Sí, drogas, armas, personas, totalmente, porque lo que tienes es un acuerdo entre funcionarios del Estado y particulares para comerciar algo que por alguna razón no se puede comerciar legalmente. Entonces, esa red ya existe. Digamos que el particular ya pagó los costos de entrada a esa ilegalidad. Entonces, tú ya puedes usar esas vías para muchas otras cosas, ¿no? Es muy tentador hacerlo, ¿no? Es altamente probable. Difícilmente funcionaría un mercado negro sin el acuerdo de algún funcionario. Primero, porque las redes de distribución de esos productos dependen del Estado. Entonces, alguien dentro del Estado está proveyendo esos bienes que se van azúcar, aceite, etcétera, al mercado negro, para empezar. Y segundo, un Estado tan intruso en la vida de las personas muy probablemente tiene pistas de que existen o información segura de que existen esas redes y decide no hacer nada. Corrupción es la única respuesta, ¿no? En el corto plazo, crímenes de necesidad, que es algo que ya estamos observando. Esos tienen que ver con robo, estafas, que es lo que se observa en esos casos. Y aquí hay una parte pues casi ética o moral de pensar estos crímenes de necesidad como algo justificable o no. Hay un deterioro en términos de cómo piensan el crimen. Alguien que comete un crimen de necesidad y decide justificarlo, pues la línea en donde para eso no es obvia, ¿no? Entonces, probablemente esto se va a exponenciar, algo que ya existe se va a exponenciar. Lo otro, con una transición, si es, digamos, hacia un régimen más democrático, más hacia el mercado, sucede una cosa buena que es mayor apertura para qué entra y quién entra a la isla, pero que tiene algunas externalidades negativas, que es decir, que es que el Estado ya no está decidiendo quién entra y qué entra. Y entonces ahí se cuelan un montón de otros bienes y personas que a lo mejor no son los deseables en términos de crimen. Y tercero, al liberalizarse un poco la economía, mucho la economía, también lo que vas a tener son demandas distintas de la población. Y esas demandas, en muchos casos hemos observado pues, que incluyen drogas, por ejemplo. Yo soy de la opinión que hay que legalizar todas las drogas, pero muy probablemente no va a pasar eso en el corto plazo. Y la prohibición de ciertas drogas pues, lo que genera son mercados negros, otra vez. Y Cuba ya tiene las redes y pues, los distribuidores y los que comercian en esos mercados negros, pues no compiten en precio y calidad, compiten violentamente por el espacio para comerciar esas drogas, que eso lo vemos en toda Latinoamérica. Buena parte de la violencia en Latinoamérica y por qué es el continente o el subcontinente más violento del mundo, tiene que ver con el tráfico de drogas, ¿no? Lo que observamos es que es muy fácil plantear el problema en términos de un trade-off entre orden y pérdida de libertades. Entonces, si quieres orden, vas a tener que perder, sacrificar libertades, cuando no es así. Es decir, si uno mira a países desarrollados, uno ve que hay orden y que hay libertades. Sin embargo, es un discurso muy popular y Bukele, digamos, ha hecho un muy buen trabajo de relaciones públicas
para vender y que muchos otros países lo justifiquen como que es algo necesario, ¿no? Perder libertades, cuando no es así. Hay también malas experiencias en Europa del Este, en países donde después de la caída del muro de Berlín y la transición fuera del comunismo, aumenta homicidios, aumentan robos, es decir, esos desórdenes de las transiciones. Y pues eso explica, por ejemplo, el regreso del Partido Comunista en muchos de estos países en las siguientes elecciones, después de la caída del muro de Berlín, porque la gente recordaba, con esto sí había orden, ¿no? No había libertades, pero bueno, eso luego vendrá, ¿no? Y es una situación muy, muy peligrosa. Y lo más trágico, si tú ves encuestas de opinión, por ejemplo, de ahorita de Latinoamérica, somos los mismos ciudadanos los que estamos pidiendo quítame las libertades. Nosotros le abrimos la puerta a esas posiciones autoritarias, ¿no? Eso lo hace muy, muy trágico porque tenemos como otra vez ese discurso de, pues si quieres una, tienes que perder la otra, cuando no es así, ¿no? Al Romero, sí. Toma uno. ¿Me regalas uno con nadie? Okay.